Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el señor Hugo Álvaro, que es especializado en relaciones comunitarias, es antropólogo y nos contará sobre lo que está sucediendo últimamente en estas protestas, en estos conflictos sociales durante los últimos meses, especialmente durante este gobierno. Primero que nada, señor Hugo Álvaro Soto, muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Bien, Paolo, te agradezco por la conectividad a través de LinkedIn y estamos aquí para poder opinar y, como todo ciudadano, dar nuestro punto de vista de lo que viene sucediendo en nuestro país, en las distintas regiones, sobre todo mineros, ya que muchos de los conflictos socioambientales que estamos viendo están asociados al sector minero. Por supuesto. Y primero quisiera empezar preguntándole, ¿cómo es que se generan estos conflictos sociales? Bien, Paolo, muchas gracias. Efectivamente, a lo largo de la historia de nuestro país, los conflictos siempre han existido y en la historia de la humanidad los conflictos van a seguir existiendo, sino que muchas veces nos confundimos conflicto con violencia y el conflicto no necesariamente tiene que traducirse en violencia, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que un punto importante para abordar el tema de los conflictos es entender la institucionalidad de los conflictos. Es decir, como país, desde el Estado, cómo se viene abordando los conflictos, desde el sector privado, cuál es la perspectiva de los conflictos, pero también desde la comunidad, por qué ellos se involucran en este proceso de conflictividad. Entonces, hay tres actores claves. Tenemos a las comunidades, tenemos al Estado con sus respectivas instituciones y tenemos a la empresa, ¿no? Entonces, durante los últimos años, desde el sector público, por ejemplo, se han venido generando oficinas para abordar el tema de los conflictos en la PCM, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, la Oficina de Gestión de Conflictos, luego en el 2012 la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y ahora último tenemos la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, que de acuerdo al marco normativo y las directivas de nuestro país deberían ser los responsables en abordar, en asesorar el tema de los conflictos. Sin embargo, con esto quiero decir que la institucionalidad de nuestro país no está fortalecida a nivel de la gestión, prevención y tratamiento de los conflictos. Antes no tenías una oficina de conflictos en un ministerio, ahora por el incremento de los conflictos, en muchos casos por el mal manejo de los conflictos, se vienen generando oficinas en cada ministerio. Entonces, esto nos está diciendo que los conflictos, cada vez más el impacto que va generando es un impacto grande. Y lo mismo pasa en el sector privado. Antes no había una oficina para abordar conflicto. Hoy en día muchas de las empresas tienen una oficina de relaciones comunitarias y responsabilidad social, que entre sus funciones está en analizar los riesgos y los conflictos. Entonces nos vamos dando cuenta de que el abordar conflictos cada vez más es un tema muy complejo. Es muy complejo porque el conflicto que vemos en las Bambas, el conflicto que vemos en el norte o en el sur, cada uno tiene una particularidad, desde las demandas hasta los actores involucrados, ¿no? Entonces, es importante entender la institucionalidad de los conflictos, de qué manera se vienen abordando en nuestro país. Y justamente usted mencionaba sobre estos conflictos que se vienen realizando últimamente. ¿Y usted ha percibido que qué es lo que más demanda a la población afectada en estos conflictos? ¿Alguna constante, quizá justicia, apoyo del gobierno, mejores comodidades? En realidad, existen causas estructurales en los conflictos de nuestro país. No estamos hablando de conflictos de un año, de meses. Hay conflictos que tienen 10 años, 15 años, 18 años. Y esto nos está diciendo de que las cosas no se están haciendo de manera correcta, ¿no? Y un tema importante en las demandas es el tema de el rol que cumplen los instrumentos de gestión ambiental, los estudios de impacto ambiental, por ejemplo. En el caso de las Bambas, una de las causas de cómo este conflicto cada vez más se complejiza es desde la modificatoria del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, por otro lado, también un tema importante es cómo se vienen abordando, ¿no? Desde el Estado, sobre todo, a pesar de que existe una Secretaría de Gestión y Social y Diálogo, y esta Secretaría tiene tres subsecretarías, uno que ve prevención, es decir, que tiene que alertar los riesgos que existen, otros que ve el tema del diálogo, y otra subsecretaría que ve el tema de los compromisos.
Y una de las causas de los conflictos que vemos en nuestro país es el incumplimiento de compromisos, ¿no? Normalmente nosotros vemos en las redes sociales distintos espacios de diálogo que se generan. Y nosotros, quienes analizamos desde la perspectiva social, vemos que todos los compromisos quedan en el papel, ¿no? Pero no se cumplen. Y justamente esto genera desconfianza. Sí, lo que se hace normalmente es, como dicen en las comunidades, cambiar de camiseta y cambiar de persona, de cara, como dicen, y ir otra persona, pero en el fondo las demandas siguen siendo lo mismo, los compromisos siguen siendo lo mismo. Y otro tema estructural que pasa a nivel de país es la débil articulación territorial. Los instrumentos de planificación que existen en nuestro país, en cada región, no están dialogando. No dialoga un plan de desarrollo regional con un plan de desarrollo provincial, con un plan de desarrollo local o un plan de desarrollo comunal. Cada sector tiene un horizonte diferente, es decir, no hay una visión de país. Y al no existir una visión de país, los instrumentos no dialogan, entonces no estamos promoviendo un desarrollo territorial como debe ser, ¿no? Entonces, eso es una causa estructural de la mala articulación territorial. Y el otro tema es la gobernanza, la toma de decisiones. ¿Quién finalmente toma decisiones para abordar un conflicto? Hoy en día, las comunidades no solamente solicitan el representante de la PCM, solicitan la participación del presidente de la República. Sin embargo, ahí viene un tema de análisis que nosotros llamamos el análisis del discurso. ¿Qué hay detrás del discurso político que existe en nuestro país al momento de abordar conflictos? Hay una acción militarista, hay una acción vertical, hay una acción populista que lamentablemente no está solucionando las brechas territoriales que tienen causas históricas, que tienen relaciones históricas. Entonces, con esto quiero decir que se viene abordando los conflictos de manera muy superficial. El conflicto no se aborda en una mesa de diálogo y se solucionó. Los conflictos tienen que transformarse en oportunidades de desarrollo. Si una comunidad sale a reclamar, existen distintas demandas, es porque las cosas no se están haciendo bien, ¿no? Es como dice, si el río suena es porque piedras vienen, piedras llevan. Y lo mismo pasa en el tema de los conflictos. Hay responsabilidades compartidas desde las empresas, el área de relaciones comunitarias. Muchas veces, cuando hablamos de responsabilidad social, pensamos que llevar una chocolatada a una comunidad es responsabilidad social, y no es así. Estamos en pleno siglo XXI, donde el tema de los derechos humanos, en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene que visibilizarse, pero aún ocurre en las comunidades esto. Y finalmente mencionar lo siguiente, aún existe esa mirada a las comunidades como sujetos subdesarrollados, como sujetos sin agencia, como sujetos que se han quedado en la historia. Y no podemos seguir pensando, no podemos seguir observando las comunidades como comunidades aisladas. Existe un nuevo dinamismo económico, social, político en las comunidades. Muchos comuneros, lo que último pasó en una región, es que el presidente de la comunidad tenía grado de maestro. Y es cierto, o sea, y justamente ahí viene el tema de la negociación. La negociación, ya no podemos seguir pensando en que yo negocio, gano más mientras las comunidades pierden. La negociación hoy en día tiene que cambiar porque el rol de las comunidades, el rol de estos sujetos de derechos, con derechos humanos, tiene que verse en un espacio donde se respete y donde existe igualdad, ¿no? Y yo creo que en el área de relaciones comunitarias, los profesionales que ven estos temas no tienen que ver a estos sujetos como que sujetos donde yo fácilmente puedo decir que negociamos y yo gano. No, hoy en día ya no, porque la balanza va cambiando, ¿no? Existen, las propias comunidades tienen sus asesores, lamentablemente hay asesores buenos y asesores malos. Sin embargo, es importante, cuando hablamos de las causas de los conflictos, entender también cómo hoy en día los conflictos se politizan, ¿no? Muchos actores en el territorio toman un conflicto como un medio para llegar a un fin. Entonces, al momento de abordar los conflictos, considero desde mi perspectiva, tenemos que analizar los factores estructurales.
y no podemos seguir actuando como bomberos, ¿no? De ir a apagar el fuego, cuando en realidad el conflicto tiene 10 años, cuando en realidad las causas son estructurales y las brechas que existen en el territorio son brechas grandes a nivel salud, educación, a nivel de saneamiento, a nivel de electricidad. Entonces es importante ver al territorio en un territorio con historias. No podemos ver a un territorio sin sujetos, no podemos decir, acá vamos a desarrollar un proyecto cuando en realidad ese territorio tiene historia, esos sujetos tienen derechos. Claro. Así como la empresa busca promover el tema del negocio, yo creo que hoy en día el negocio tiene que ser un negocio sostenible, respetando los derechos de las comunidades. Asimismo, también las comunidades tienen que respetar las acciones que generan las empresas. Como Claro. vuelvo a repetir, Disculpe que lo corte, pero usted mencionó sobre que en este gobierno de Castillo no hubo, fue un discurso más populista. ¿Considera que el gobierno de Castillo hubo una falta de coordinación con respecto a la resolución de estos conflictos? en realidad existen varios niveles. El primer nivel es un nivel de coordinación intersectorial entre Claro. todos los sectores. En el país no tenemos un sistema de conflictos, así como existe un sistema de gestión ambiental donde se reúne en una mesa para hablar del tema ambiental en el país. No existe un sistema para abordar los conflictos. Si bien es cierto, en el sector ambiental, por ejemplo, las coordinaciones que se generan al abordaje de los conflictos, existe la Oficina de Asuntos Socioambientales, la OGASA del Ministerio del Ambiente, que esto debería coordinar con la PCM, con la Oficina de Gestión Social y Diálogo, ¿no? Sin embargo, hay un tema ahí a nivel de las regiones. ¿Qué sucede en las regiones? Lo que se ve desde Lima no es lo mismo en las regiones. Por eso hay un rol importante que cumplen son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, el primer nivel de coordinación es a nivel intersectorial. En los mensajes que se ve en los espacios de diálogo no hay un mensaje claro o una posición desde el gobierno, qué es lo que se busca al momento de abordar los conflictos. Se busca generar un acta y decir, ¿saben qué, señores? Ya hablemos detrás de la oficina. Eso es lo que se está viendo. O sea, lo que se está viendo ahora es que los conflictos se están apagando en su momento, pero los conflictos siguen latentes. Entonces, eso nos está diciendo de que, primer punto, la coordinación es de carácter intersectorial no está clara. Se generan compromisos, pero no se cumplen. Cuando uno escucha en las mesas de diálogo que ocurre en nuestro país, se habla mucho de incumplimiento de compromisos, ¿no? Y el segundo nivel es lo que ocurre en el territorio. No existe una articulación clara de lo que está ocurriendo en el territorio entre el gobierno local, las comunidades campesinas o el gobierno regional. En algunos casos sí, el gobierno regional respalda las demandas que ocurren en sus comunidades, pero en otros casos no, las comunidades se encuentran solas, ¿no? Salen, demandan de acuerdo a sus intereses o a sus necesidades que ellos tienen. Entonces, considero de que un primer tema es pues fortalecer el seguimiento y la implementación de los compromisos, tanto a nivel intersectorial y tanto a nivel intergubernamental, nacional, regional y local, ¿no? Y por Claro. otro lado también es la mejora de las negociaciones integrativas. Ya no podemos seguir pensando en negociaciones con comunidades, en una negociación verticalista y en una negociación superficial. Yo conozco muchas comunidades, he visto comunidades después de 10 años que han negociado sus tierras, ahora se organizan y dicen, nos han engañado. Ahora se organizan y dicen, necesitamos hacer una renegociación. Y la pregunta que debemos hacer, ¿es factible hacer una renegociación? ¿No? Eso es importante. Por ejemplo, últimamente en las Bambas, los presidentes de las comunidades salieron a decir, señores, hablando de negociación, hagamos el WACI. ¿Qué significa WACI? O sea, hagamos una negociación de ganar-ganar. Así como el río, se unen dos ríos en un tinco y el caudal aumenta. Y su postura de ellos es eso, ¿no? O sea, ya, está bien, que la empresa gane, el Estado gane, y nosotros también queremos ganar. Y ahí la pregunta que debemos hacer es, ¿qué es lo que buscan ganar? ¿No? Entonces, nos vamos dando cuenta que cuando abordamos los conflictos, se esconden cuatro aspectos en un conflicto. Se esconden la posición. ¿Cuál es la posición que tiene cada actor en el discurso? Y lo que tenemos que preguntarnos es, pues, ¿qué hay detrás del discurso? Hay intereses.
Hay intereses económicos, intereses políticos. Detrás de los intereses se esconden las necesidades, ¿no? Y detrás de todos estos procesos también existen aspiraciones. Entonces es importante analizar qué intereses esconde el Estado, qué intereses esconden las empresas y qué intereses existen desde las comunidades para poder entrar en un espacio de negociación integral y una negociación asociativa, como se dice en términos de la resolución de los conflictos. Claro. Y con respecto a mi siguiente pregunta, ¿usted cuánto considera que influyó el gobierno de Pedro Castillo en estos conflictos sociales que se han visto últimamente? En realidad, el discurso que pueda decir una autoridad influye mucho en que el conflicto pueda desescalar o que el conflicto pueda escalar y llegar a una crisis. Y lo que hemos visto en el caso del último gobierno, en el conflicto por los transportistas, es el mensaje, ¿no? El mensaje que transmite, un mensaje superficial y por otro lado populista, ¿no? Y por otro lado también hemos visto dentro de los transportistas el tema de las demandas agrarias. Entonces, yo tuve la oportunidad de revisar los acuerdos a los cuales habían llegado con los agricultores y voy a decir pues que son acuerdos superficiales, ¿no? De decir que te vamos a entregar un saco de abono. Yo me pregunto si eso soluciona el problema de la agricultura en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que el tema de los conflictos no solamente viene de este gobierno. Cuando uno revisa el reporte de los conflictos desde la Defensoría del Pueblo, han existido entre 180 a 200 conflictos durante los 10 últimos años. Y otro de los temas, cuando hablamos de gestión de la información de los conflictos, no hay un acuerdo, un consenso. La PCM, a través de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, tiene un reporte que lo llaman el Huillacniqui. Y este reporte de conflictos que sale del ente rector no dialoga con el reporte de la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿de qué cantidad de conflictos estamos hablando? O sea, ahora yo no puedo salir a la opinión pública y decir, mira, tenemos 200 conflictos. Qué bonito, 200 conflictos. Pero la pregunta es lo siguiente. ¿Cuántas vidas humanas se han perdido en esos conflictos? ¿Cuáles han sido los impactos que ha generado estos conflictos en la economía local de los territorios? Entonces no podemos seguir viendo a los conflictos de manera superficial como ahora se ve. Yo conozco a muchos profesionales que trabajan en el sector público actualmente, que conocen muy bien de conflictos. Sin embargo, un tema importante es la capitalización de los conocimientos, de las capacidades de estos profesionales. Lamentablemente, la coyuntura política hace que profesionales expertos en estos temas tienen que moverse porque en algunos casos no son parte del grupo político, qué sé yo. Entonces, nuevamente, eso nos hace ver que los conflictos actualmente que existen en nuestro país no se vienen abordando de manera seria. Y por lo tanto es que vamos a seguir viendo más conflictos y vamos a seguir viendo pues que en algunos casos ya proyectos mineros que se van cerrando. Y no solamente cuando hablo de conflicto tengo que hablar de minería. Existen varios tipos de conflictos. Hay conflictos por demarcación territorial, hay conflictos hídricos, hay conflictos que tienen que ver con saneamiento, conflictos que tienen que ver con residuos sólidos. Entonces existe una gran variedad de conflictos. Sin embargo, en nuestro país todavía estamos pues ahí tratando de apagar el fuego como un bombero y no abordar el conflicto como lo amerita, ¿no? Abordar desde la raíz, ¿no? Porque ahorita lo que se hace es abordar el conflicto desde las ramas y seguir apagando fuegos en cada región, y cuando nos damos cuenta, pues toda la gente tiene una gran desconfianza, no solamente hacia el Estado, sino también hacia las empresas. Y ahí un rol clave que juega es pues quienes facilitan, quienes promueven políticas y quienes promueven el relacionamiento comunitario, en este caso del sector privado. Sí, usted justamente mencionaba esa desconfianza. Por lo tanto, le pregunto si considera que en este último gobierno hubo mayor descontento, desconfianza de la población en torno a cómo se está administrando el país en torno a la resolución de conflictos. Lamentablemente en nuestro país lo que se ha visto en los últimos 10 años, podríamos decir incluso desde antes, es pues siempre usar el discurso populista, el discurso andinista,
alegando a la diversidad cultural, alegando a la interculturalidad, ¿no? Para ocupar un cargo, pero cuando se llega a la realidad, todo esto queda en discurso, ¿no? Y es por eso que la desconfianza sigue creciendo. Y en realidad, si no se siguen abordando políticas serias, políticas territoriales que salgan desde abajo, desde las necesidades, desde las brechas que existen en el territorio, los conflictos van a permanecer. Y lo que va a generar es mayor impacto negativo, sobre todo en el desarrollo de las comunidades y por lo tanto en el desarrollo del país. Y eso es lo que se está viendo últimamente, ¿no? O sea, la desconfianza en todo sentido. Por un lado, el discurso que se da, por otro lado, el incumplimiento de los compromisos y por otro lado, la politización de los conflictos, ¿no? Si bien es cierto, cuando se politiza un conflicto, los actores que se involucran son diversos. En algunos casos, o sea, desde el Estado existe todavía esa estigmatización, ¿no? Yo no estoy a favor de los conflictos, pero sí lo que busco es que se contribuya a cerrar brechas de manera transparente y con respeto a los derechos humanos. Y cuando estigmatizamos a alguien que está liderando un conflicto, lo que estamos haciendo es, pues, decir a un lado tus derechos humanos, ¿no? Y por otro lado también existe una acción militarista desde el Estado, ¿no? Y a ustedes salen a hacer una protesta y yo mando a los policías, acción militarista, y que eso no soluciona. En otros países, el policía está capacitado para dialogar con las personas, pero en nuestro país lamentablemente no ocurre eso, no se dialoga con las personas. Lo que se hace es tener una reacción violenta, una reacción en contra de las demandas, cuando en realidad se está vulnerando los derechos humanos. Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, si seguimos con una acción militarista, con una acción de estigmatización, de decir, si tú protestas eres antidesarrollo, creo que no vamos a llegar a nada bueno y más aún siendo un país democrático. Claro, ¿y qué opina de las mesas de diálogo y los consejos de ministros descentralizados? En realidad yo tengo una posición, por un lado, claro, desde el gobierno se viene promoviendo esto con el enfoque de escuchar, ¿no? Pero más allá, hay que ir más allá, ¿no? Hay que ir al fondo, detrás del discurso. ¿Se escucha? Excelente, se escucha, y creo que eso es clave. Pero el tema es cuánto de lo que se escucha se pone en la mesa y se pone a desarrollar e implementar acciones claves, cuando en realidad uno se imagina cuánto gasto viene generando el gobierno en hacer estos espacios descentralizados, ¿no? Y la pregunta que debemos hacer es cuál es el impacto que se está teniendo en base a resultados. Yo puedo tener 10 reuniones y puedo tener 10 actas con firmas, pero eso no es un resultado. Eso no es un resultado. El resultado es que yo, si he tenido una reunión, por ejemplo, en la región San Martín o en la región Puno, existan proyectos que si han estado detenidos, ahora, gracias a estos espacios de diálogo, estos proyectos son viables y continúan su tránsito. Entonces yo puedo decir que hay 10 proyectos que abarcan tantos millones y ahora se ejecutan gracias a este ejercicio de diálogo, a este ejercicio de escucha activa y a la predisposición política. Pero si yo estoy viendo solamente el libro de actas, fotos, como se dice, es superficial. Es un discurso que en el fondo se esconde con algo populista, pero lamentablemente los resultados que se tienen no existen, no se ven. Sí, y justamente quisiera, y con eso va mi siguiente pregunta, en caso de que estos conflictos que se ve cada vez más no se solucionen, ¿cuáles son los riesgos que podría causar? En realidad, cuando uno analiza el conflicto, vamos a ver riesgos críticos, riesgos intermedios y riesgos bajos. No siempre en un conflicto vamos a ver las fases, fase temprana, escalamiento, crisis y diálogo. Y ahora, en este caso, si los conflictos escalan y llegan a la crisis, de hecho que el riesgo va a ser alto, ¿no? Al ser un riesgo alto, genera principalmente un impacto negativo en la economía local de las comunidades. Por otro lado, genera una mala imagen de la inversión en nuestro país. Cuando uno genera inversión, lo que se busca es la viabilidad de los proyectos, y en el caso de los proyectos mineros, hoy en día se habla mucho de la licencia social, ¿no? Entonces, la licencia social no es más que la aceptación colectiva de la población en base a sus percepciones de que el proyecto va y de que el proyecto continúe.
¿no? Pero lamentablemente hoy en día, con todo lo que viene ocurriendo, se viene generando una mala imagen del país. Una mala imagen en el sentido de que se vulneran los derechos humanos, en el sentido de que los proyectos de inversión se paralizan, pero también en un sentido de que las desigualdades, las disparidades que existen se hacen más persistentes, ¿no? Cuando en realidad deberíamos dar una respuesta inmediata con políticas claras frente a un territorio, por ejemplo, en la región Apurímac. ¿Cuáles son las brechas que tiene la región Apurímac? Y frente a esas brechas, ¿cómo actuamos? ¿No? Y no seguir diciendo que son antimineros, son antidesarrollo, cuando en realidad existen problemas estructurales que históricamente no se han tomado muy serio, ¿no? Entonces es importante ver estos riesgos que se generan, pero también las amenazas que podrían surgir más adelante, ¿no? Como vuelvo a repetir, la paralización de proyectos. Hoy en día, muchas de estas comunidades donde existen proyectos, hay un problema que tiene que ver con el cambio climático. O sea, estamos hablando ya de un problema global, ¿no? De un problema global que abarca muchos países y que abarca todas las comunidades. Entonces, no podemos seguir pensando en resolución de resolver un conflicto en una mesa de diálogo, cuando eso tiene un proceso a largo plazo y a mediano plazo, y la cual implica generar proyectos de desarrollo serios y políticas claras. Mientras no exista eso, todo queda en el discurso y lamentablemente como país vamos a seguir teniendo mayor desconfianza y mayor tensión, sobre todo en la población, ¿no? Y justamente este ritmo que se ha visto con respecto a estos conflictos, y considera que la situación de los conflictos sociales empeorará en los próximos meses con este ritmo que vamos de protestas, de conflictos, de reclamos. ¿Considera que va a empeorar esa situación si no se proporciona una solución en los próximos meses? Considero que muchos de los conflictos que vemos ahora en crisis van a seguir en crisis y algunos de los que están escalando van a llegar a la crisis, ¿no? Van a llegar a la crisis porque justamente los factores son estructurales y son conflictos que vienen de años, ¿no? Vamos a ver conflictos, por ejemplo, el caso de Teamaría, el caso de La Bambas, el caso de Espinar, ¿no? En cada región siempre vemos un conflicto como un conflicto bandera, vamos a decir así. Entonces, lo que nos está diciendo estos conflictos es, pues, que no se están desarrollando las mesas de diálogo como debería ser, y ahí viene mi postura. Yo no puedo promover mesas de diálogo cuando veo personas muertas, cuando veo carreteras, cuando veo paralizaciones. No, las mesas de diálogo tienen que ser constantes, y más aún en la prevención de los conflictos. Y es por eso que en la prevención se tiene que trabajar reportes de alerta temprana, las redes de alerta temprana, y se tiene que trabajar más que nada en el tema de la gestión y la planificación, a lo que llamo articulación territorial. Si no promovemos la articulación territorial, si no generamos una acción para la prevención de las situaciones de riesgo, vamos a seguir hablando de conflictos en situaciones de crisis y vamos a seguir apagando el incendio en situación de bombero y no preveniendo los conflictos, sino llegando a lamentar muchas veces la pérdida de vidas humanas, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo hace poco, si no me equivoco, hace un año, pero de manera constante, saca informes donde se ve cuántas personas mueren en los conflictos. Y hay que ir ahí, ¿no? No decir que hay 208 conflictos y con eso nos quedamos felices porque son varios conflictos, no, sino que hay que ver detrás de ese número qué está pasando. Muchas personas con denuncias, con cargos, ¿no? Entonces, muchas familias que han quedado sin papá, sin mamá, y eso nos está diciendo que existe una vulneración de los derechos humanos. Y la vulneración de los derechos humanos por un reclamo, pues no es justo lo que ocurre en nuestro país. Y es por eso que nuevamente insisto que no debemos seguir en una acción militarista y estigmatizada al abordar un conflicto, sino que hay que promover el diálogo y hay que promover una cultura de paz, ¿no? Y al promover la cultura de paz, lo que estamos diciendo es hay que sentarnos, hay que escucharnos, y hay que dialogar y hay que empezar a caminar juntos, ¿no? No solamente para la foto, sino hay que caminar juntos para el desarrollo del país. Claro. Y usted justamente mencionó este caso de los números que 200 conflictos se había publicado la Defensoría del Pueblo. Y yo también he estado revisando esa información y he visto que ha habido
justamente un aumento en estos últimos tiempos, últimos meses, estos conflictos sociales. ¿Usted cómo considera que influye el gobierno de Pedro Castillo en este aumento de conflictos? ¿Qué tanto influye, cree usted? En realidad, sí influye, como vuelvo a repetir, el discurso, las acciones que genera, pero no solamente se respalda en el gobierno de Castillo. Sabemos que vivimos en un país donde se promueve la descentralización y donde los representantes de los gobiernos regionales también juegan un rol, ¿no? Entonces también juegan un rol en promover una cultura de paz en su región y en promover una cultura de diálogo en su región. Por otro lado, las empresas privadas también juegan un rol en promover buenas relaciones comunitarias. Entonces, todo se suma el discurso hegemónico desde el Estado, se suman las malas prácticas en las relaciones comunitarias, se suman las historias negativas que han ocurrido en la región, en los conflictos, los hitos que han pasado, y por lo tanto, todo el discurso, si se genera como ahora se ve, se complejiza y por lo tanto, al ser hegemónico, hace que todo se sume y por lo tanto hace que el conflicto, el discurso siga encendiendo más fuego, ¿no? Eso es lo que se ve hoy en día. Y yendo al último punto, ¿el gobierno actual proporciona las herramientas necesarias o las facilidades para resolver estos conflictos o qué considera que falta para poder resolucionarlos? Un tema clave es generación de capital social, es decir, el equipo técnico, quienes abordan los conflictos, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando en ello. Hace un año y medio, yo me acuerdo en las coordinaciones que desarrollaba con la PCM para abordar los conflictos, había un espacio de capacitación a quienes abordamos estos conflictos, ¿no? De ver cómo tenemos que actuar en la etapa preventiva, en la etapa de gestión social y diálogo, en la etapa de compromisos. Pero este equipo social, esta capital ya no está, ¿no? Entonces, eso hace que nuevamente volvamos atrás como país y los conflictos no se vienen abordando de manera seria. ¿Y a eso qué quiero decir con esto? Que hay que abordar los conflictos de manera especializada. No podemos venir y decir, ver un conflicto, no, yo soy especialista en conflictos porque ahora está de moda. No, sino, como dice Zapatero de sus zapatos, ¿no? O sea, el conflicto es un tema social y es importante que se aborde desde una perspectiva social y si es ambiental también desde una perspectiva ambiental, ¿no? Entonces, creo que un primer punto es el fortalecimiento del capital social de quienes abordan conflictos, de los profesionales que vienen abordando el conflicto, no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado, porque también ellos tienen un rol clave en el relacionamiento con las comunidades, con los grupos de interés en el área de influencia, tanto directa e indirecta. Y el segundo punto es el tema de la gestión de la información. ¿Cuánta información tenemos sobre conflictos en nuestro país? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo actualiza? Por un lado, la Defensoría del Pueblo tiene un reporte, ya. El Guiyannique a través de la PCM tiene un reporte. La pregunta es, ¿por qué no dialogan? Hay que hacer que los reportes dialoguen. No podemos ver por un lado de una institución pública que te dice hay 208 conflictos y la otra institución pública te dice hay 200 conflictos. Entonces, hay que fortalecer la institucionalidad del abordaje de los conflictos. Y a eso es lo que yo llamo de tener un mensaje claro como Estado. El Estado tiene que tener un mensaje claro. Si el Estado en sus sectores no hay un mensaje claro, el sector turismo tiene su punto de vista de conflictos. Ustedes han visto en el caso de Apurímac, ¿a quién lo han puesto en la mesa de diálogo con las personas? Al representante del sector turismo. Y la pregunta es, ¿las demandas de la población tienen que ver con turismo? Entonces, algunos dirán, no, pues es parte del representante del Estado. Sí, yo creo que ahí juega un rol importante a lo que yo llamo espacio multiactor. Hay que sentar todos los sectores para ver las brechas y a partir de eso, cómo trabajamos para dar respuesta a estas brechas. Sobre todo, analizar el tema presupuestal. Hay que hacer ese estudio, cuánto de presupuesto se invierte para resolver un conflicto. ¿Ah? ¿Cuántos? O tal vez todo queda en el papel, todo queda en los viáticos, en los viajes de los funcionarios y en la realidad
no se está transformando este conflicto en oportunidad de desarrollo. Y el otro punto que me olvido es, hay que analizar durante vamos a decir, las 20 mesas de diálogo que se han generado, cuáles son los resultados de esos 20 mesas de diálogo. Los resultados no pueden ser una foto, los resultados no pueden ser una lista de asistencia, los resultados no pueden ser un acta, los resultados tienen que traducirse en algo real que contribuya a cerrar brechas. Y de esa manera vamos a hacer que esos conflictos se transformen en una oportunidad. Si no se desarrolla de esa manera, vamos a seguir viendo conflictos latentes, que en cualquier momento escala. Y es así, eso es lo que estamos viendo en nuestro país. No se están abordando los conflictos de manera seria y es por eso que seguimos teniendo conflictos más estructurales y como algunos lo dicen, ¿no? Son conflictos del día, que ya han pasado 10 años y seguimos con el mismo problema. Claro. Y bueno, mi última pregunta, y por favor le pediría que responda de manera breve porque ya se va a acabar la reunión. Los conflictos sociales se han visto también intensificados hace un tiempo en Chile, Colombia, en otros países de la región, o incluso en Estados Unidos. ¿Hay algo común en todos ellos? En realidad, lo común es que el conflicto es parte de la vida humana. No siempre nos ponemos de acuerdo y es ahí donde surgen los conflictos, ¿no? Y el tema es cómo abordamos. Eso es el tema, cómo se aborda el conflicto, cómo se gestiona el conflicto. Ahí viene el gran cuello de botella en nuestro país. Por supuesto. Y ahora sí, una pregunta más que quisiera preguntarle es, ¿qué debería plantear el gobierno en este gobierno de Pedro Castillo? ¿Cuál sería la solución para poder tratar de solventar estos conflictos que últimamente se ha visto en muchos medios que se han intensificado, incluso han empezado a recorrer las calles reclamando justicia? En realidad es promover políticas de negociaciones integrativas. Muchos de los conflictos socioambientales tienen que ver con la mala negociación y el mal relacionamiento que ocurre en los territorios, ¿no? Mientras no exista estas negociaciones integrativas, mientras el Estado no tiene una posición clara de lo que busca como desarrollo en el país, vamos a seguir teniendo más conflictos. Perfecto. Y bueno, señor Hugo Álvaro Soto, con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, será hasta una siguiente oportunidad. Le agradezco nuevamente por haber aceptado. Y cuídese bastante y bueno, será hasta otra oportunidad.